Chicos, bienvenidos a un episodio más de Tu Mejor Versión. Hoy tenemos como invitada a la psicóloga Vale Gallardo, una joven de San Pablo del Monte. Soy Valeria, soy licenciada en psicología y pues actualmente... Así que entró a estudiar psicología, la cual la ha llevado a aprender muchas cosas interesantes. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque como tal, cuando yo estaba en el bachiller, no tenía como una idea clara de qué quería estudiar. Al final, Vale terminó amando su carrera, la cual lo ha llevado a poner un consultorio, a hacer talleres de arteterapia y no solo eso, también es docente en la escuela donde ella estudió. Me dedico a la docencia y a terapia psicológica, hago a veces talleres y pues un poquito de ello empiezo a hacer. Vale hoy nos viene a platicar un poquito sobre salud mental y cómo ayudar a prevenirla. Esta parte de la esquizofrenia, ¿no? Aparte los estados sociales, ¿no? Por ejemplo, si la mamá empieza a ver que el niño empieza como a tener alucinaciones o de repente ve cosas. Yo soy Sofi con H y hoy está con nosotros Valeria Gallardo. Esto es Tu Mejor Versión, un podcast original de Gaps Café. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tu Mejor Versión. Hoy tenemos como invitada a Vale Gallardo. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, Sofi, muchas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y pues hoy vamos a conocer un poquito más de lo que haces y vamos a tocar unos temas importantes. Sí, claro. Pues soy Valeria, soy licenciada en psicología y pues actualmente me dedico a la docencia y a terapia psicológica. Hago a veces talleres y pues un poquito de ello empiezo a hacer. Que justo así nos conocimos por los talleres. Sí, de arteterapia que empezaba yo a realizar en Chile. Sí. Entonces, pues de ahí hay varias cositas que van a ir dándose todavía porque quisiera hacer como más tallercitos en un futuro. Claro que sí. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque como tal, cuando yo estaba en el bachiller, no tenía como una idea clara de qué quería estudiar. Entonces, me acuerdo que teníamos una maestra que era de economía, me parece, de administración, en el CBTIS, y pues ella nos dijo como, escriban un poquito respecto a qué quieren ser o qué les gustaría. Y yo quería como el área de sociología, me llamaba la atención, pero estaba hasta Tlaxcala, hasta rectoría, y pues en ese momento no tenía como las posibilidades como para ir hasta allá. Entonces empecé a investigar y vi que aquí en San Pablo estaba la UAT, pero en psicología. Entonces pues empecé a ver como situaciones y todo, y ahí fue donde busqué la opción de hacer el examen. Pero desafortunadamente ya se me había pasado como el proceso, hubo como mucha dificultad en ese momento. Sí. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y le agradezco mucho a un compañero del CBTIS, que le dije, oye, ¿no sabes si pudiese como ir a dejar mis papeles o ir a ver cómo se puede hacer el trámite? Y sí, me pasó el contacto, fui a la universidad, en ese entonces estaba otro coordinador y pues metí como mis papeles, mi solicitud y me dijo, sí, puedes como ingresar a la universidad. Y fue como algo muy bonito porque pues yo tenía miedo de pues perder un año en esa parte de la escuela o dedicarme tal vez a otra cosa. Y cuando yo entré, pues tenía una idea diferente de lo que era la licenciatura. O sea, que de repente te dicen que vas a dar consejos y que les van escuchando. Y en parte, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas más que vas conociendo. Y pues así fue como poco a poquito fui creando una idea diferente de lo que era ser psicólogo. Y me empezó a llamar la atención porque yo veía como con mis amigos, en mi familia, como de, pues es que un psicólogo nada más te escucha, te da un consejo y es para locos. Entonces dije, tal vez no sea así. Y empecé a ver que había otras materias, había muchas cosas y fui como creándome una idea diferente de lo que era la psicología, que ya te iré compartiendo un poquito, pero así fue y me ha gustado. La verdad es que siempre trataba de hacer como en mis trabajos y mis actividades, pero pues sí tenía como esa duda después de cuando terminé, ¿qué voy a hacer ahora? Porque como tal, creo que ahorita hay más apertura a que se estudie psicología aquí en la UAT, ¿no? Yo he visto más alumnos y así, pero antes era como todavía diferente. Y más porque se cree lo que dices, ¿no? Que no es
carrera para cualquiera, sino Sí. para loquitos, ¿no? Sí, sí, para personas que a lo mejor, no sé, tienen problemas en casa Sí, y sí, buscamos como esa solución. Yo creo que vas aprendiendo, ¿no? Muchas veces nos dicen que estudiar psicología, pues tienes que cambiar tu forma de ser, ¿no? Así Sí, como, sí, ¿por tú por qué eres así si ya estás estudiando para ser psicólogo? Pero como tal en la licenciatura no te forman para, pues, cambiar ciertas actitudes tuyas, Claro, ¿no? claro, sí. Creo que eso ya lo vas como aprendiendo y trabajando en terapia. ¿Tú crees que tu forma de pensar sí cambió al entrar a la ¿La licenciatura? universidad a estudiar psicología? Yo creo que sí, porque vas viendo pues otros tipos de formas de pensar. Hay muchas, por ejemplo, el humanismo, el conductismo y demás, y creo que te vas dando cuenta que hay muchas cosas que se estudian en la mente, y claro que sí cambia como tu forma de pensar. Digo, creo que en toda licenciatura tienes como una perspectiva de la vida, y conforme va pasando el tiempo, pues vas dándote cuenta que te vas cambiando, ¿no? Vas cambiando como quién eres, qué te gusta. Claro, sí, sí. Y creo que dentro de psicología también vas encontrando pues nuevas cosas que te agradan. Y así pasó con la licenciatura. Me gustó mucho ya como ir encontrando teorías y cómo se trabaja la personalidad y Sí, qué sí. pasa, ¿no? Con la depresión, porque creo que también eso fue como un impulso como para estudiarlo, sin querer, ¿no? Porque creo que la depresión era algo de lo cual, o bueno, sigue siendo algo que no se trabaja en conjunto con un psicólogo y un médico, sino que primero vas con el doctor y luego ya dice el doctor, bueno, es que esto no es tema de medicina, ¿no? Es como esa parte del psicólogo. Entonces creo que ahí fue donde dije, a ver qué está pasando con la mente, ¿no? Y sí cambia mucho como la forma en la que ves las cosas. Sí. Sí, de hecho, bueno, ¿qué día estábamos desayunando con mi mamá? Y me comentaba que estaba viendo un video de un psicólogo que comentaba que las personas que normalmente se llegan a suicidar es por los problemas que tienen, ¿no? Pero que ya hay un trasfondo detrás, que ellos empiezan como a marcar síntomas, que obviamente no lo comparten con las personas, pero que ellos empiezan a marcar como síntomas y ya al final pues llega a esta situación. Ok, sí, es que creo que en ocasiones esos síntomas a veces es diferente como cada persona lo llega como a hacer notar, ¿no? Pero a veces sí dan señales como de alerta, pero a veces son muy sutiles o a veces son muy como notorios, pero las demás personas, como no estamos tan familiarizados con la salud mental, pues es muy fácil como dejar en alto, ¿no? Pasar en alto a lo mejor esas situaciones, porque la persona puede ser muy funcional, ¿no? Puede estar muy feliz, estar muy contenta, platicar, pero creo que hay momentos en los cuales puede mostrar esa tristeza y las personas tal vez no están acostumbrados a verla así y digan, a lo mejor está triste, no le pasa nada. Pero creo que sí hay señales y creo que ha pasado mucho y desafortunadamente aquí en San Pablo el tema de los suicidios, ¿no? Y es un tema muy delicado que en ocasiones pues esta falta como de atención psicológica y salud mental, que a veces ese estado emocional es difícil estar como siempre bien, ¿no? Pero creo que en la medida de lo posible, pues tratar de estar como lo más estable, pero a veces hay cosas que pasan aquí que es difícil, ¿no? Y creo que a veces pedir ayuda también puede ser complicado. Una, porque a lo mejor la economía, papá y mamá a lo mejor no están familiarizados con la salud mental, o a veces también dentro de mis miedos, ¿no? Como que me va a decir el psicólogo, tal vez me juzgue, o tal vez no sepa, que también ese es otro tema que es muy complicado, pero creo que hay muchas formas tal vez de ver como alternativas, solo que a veces no las conocemos. Y también eso nos genera muchas situaciones difíciles. Difíciles y complicadas, sí. Y vale, bueno, ya acabaste la universidad, dices que te gustó mucho la carrera. ¿Qué hiciste? Pues ahí fue como un tema muy curioso, porque en primera yo, antes de salir de la universidad, tenía una idea de hacer como una página. Y esta idea fue porque yo seguía una psicóloga, bueno, sigo siguiendo una psicóloga, que tenía una página de Facebook y una página de Instagram, donde subía publicaciones como de prevención, talleres, y ella me inspiró mucho. Y yo decía, wow, esto fue muy bonito, porque empezaba como a crecer, empezaba a hablar de su agenda, de sus pacientes, y dije, ¿y si hago algo parecido? Y entonces me acuerdo que creé mi página de Instagram, fue como por ahí del 2023,
y dije, oh, mira, está padre, pero a mí me daba mucha pena como a lo mejor que nadie me siguiera. Ajá, sí. O que a lo mejor no les gustara o así. Entonces empecé como presentando un poquito qué iba a hacer la página. A lo mejor en esos tiempos estaba como recién lo del 14 de febrero y así como, bueno, esta parte de subir frasecitas, y así empecé. Y entonces, pues empecé como a hacer esto y de ahí pues dije, ¿y qué tal si empiezo como a otras cositas? O sea, como a lo mejor un taller y no sé, me pongo a estudiar respecto a ello, a lo mejor un curso. Claro. Y empecé como a investigar, ¿no? Y dentro de ese camino, pues me di cuenta que me gustaba mucho esa parte como de la prevención. Y dije, me parece interesante. Ya fue poco a poco que fui como estudiando, adquiriendo más conocimientos, pero como tal, primero fue la página. Luego, poquito a poquito, cuando yo salí, teniendo ya esta parte de la cédula y el título, que por cierto, ahí como hay un tema como difícil, porque pues muchos dicen que como tal no puedes dar terapia psicológica cuando sales de la licenciatura, porque no tienes todavía la preparación, necesitas como una especialización, un diplomado, una maestría, ¿no? Y yo en ese tiempo le pregunté a un maestro, pues, ¿qué podía hacer? Porque decía, bueno, si no puedo dar terapia psicológica, pues que sí puedo. Y me decía, pues puedes entrar en la prevención, en talleres, y poco a poco, pues ir estudiando y ya acercarte como esa parte del asesoramiento psicológico o acompañamiento. Como tal, un proceso largo no podrías. Entonces dije, bueno, entonces empecé a hacer eso. Después surgió la idea de hacer como un taller, y eso fue porque viendo TikTok veía que en otros estados hacían como talleres de arteterapia, y aquí en San Pablo no había visto como ideas respecto a ello. Y dije, bueno, pues voy a ver si será, ¿no? Y lo empecé a estructurar y empecé a ver como las ideas, comprar mi material y todo. Y cuando lancé justamente la primera publicación de un taller fue con Javi, allá en la presidencia de, ¿qué barrio es? San Miguel. San Miguel, Sí. en el barrio de San Miguel, es que de repente se me olvidan los barrios, Sí. En la presidencia de San Miguel, y como empezábamos a tener contacto, ni siquiera me acuerdo cómo empezamos a contactarnos, le dije, oye, mira, me interesaría cómo hacer este tallercito. Y me dijo que sí, y le agradezco también mucho a él porque me dio esa apertura como a empezar a hacer algo diferente, y fue que hice el taller de las macetitas, hubo respuesta de las personas, y me sentí muy feliz, muy nerviosa, porque pues sí conocía personas, sí hablaba en público, pero era totalmente diferente tener un grupo a tu responsabilidad. Claro, sí. Y era como pues tratar de dirigir, que ahorita ya lo trato de hacer muy diferente, ¿no? Pero en ese momento yo trataba así como que estuviera todo listo, y me ponía muy nerviosa. Y dije, está muy bonito y creo que tiene buena respuesta. Y así empecé a hacer un segundo, un tercero, y ya después mi Chili, Lulu, me invitó a hacer como un taller, y empezamos a como hacer talleres y demás. Pero dentro de ese camino tuve un espacio en donde mi coordinador, que es mi coordinador de la licenciatura en donde trabajo, me dijo, oye, pues hay una conferencia donde van a ir egresados a presentar como tu tema, a lo mejor qué estás haciendo ahorita, qué pueden hacer los chicos. Y igual en ese espacio yo me puse muy nerviosa porque dije, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Creo que empiezo a ver qué cosas sí me gustan. Y me acuerdo que fui con los chicos allá en Rectoría, hicimos como una presentación de qué sí puedes hacer. Y creo que es muy bonito como tener una página donde tú puedes promocionar esa parte de la salud mental, y creo que ahí pueden surgir como más ideas, y vas conociendo una comunidad, ¿no? Sí, porque más ahora los jóvenes, ¿no? Que cuando buscan algo corren a las redes sociales. Y creo que ahorita está como más en auge en TikTok, ¿no? Sí. Y creo que a lo mejor si no tienes la posibilidad como de ir a terapia, pues tienes como la opción de inspirarte un poquito, o de que digas, mira, está esta parte de esta cuenta, ¿no? Y habla un poquito de salud mental, de, no sé, prevención, pero también es como tener cuidado porque es como un arma de doble filo. Sí, de repente puedes encontrar información muy buena, cierta, pero también desinformación. Entonces, pues trataba de hacer ese tipo de promoción de la salud mental, y lo sigo haciendo en esta parte de la página, pero fue como lo principal, como lo que empecé a hacer dentro de esos primeros años, de ese primer año,
donde como tal fui a tocar puertas, andaba como dejando mi currículum, así como que puedo hacer estos talleres, trabajo con niños y adolescentes, aparte de que empecé a estudiar como terapia de juego. Y tuve mi primer paciente, en este caso una paciente que le agradezco infinitamente por haberme como permitido estar dentro de su espacio personal, porque aprendí mucho y aprendí como muchas cosas, empecé a ver qué enfoque quería trabajar, hacia dónde quería ir, y yo empezaba como a cobrar por consulta 100 pesitos, y fue como algo de lo cual dije, a ver, creo que tienes que ir creciendo, ir aprendiendo más, para que puedas como dar un mejor trabajo, una mejor calidad de trabajo. Claro, sí. Y empecé así, y de ahí pues sabes que de repente de una persona te recomienda con otra. Sí, sí, sí. Y así se van como generando estos pacientes o estas como personitas que vas conociendo en común. Ya después como que la primera vez hice mis tarjetitas así imprimí en hojitas y las anduve como dando. Sí. Claro, eso era como no tan profesional, pero trataba así como de hacer esa parte para promocionar, ¿no? Esa parte de la salud mental. Y fue como poco a poco. Ya ahorita es totalmente diferente el escenario en el que estoy, pero en ese momento fue poquito a poquito. Creo que es normal, ¿no? Cuando egresas de alguna licenciatura o cuando vas comenzando algún otro proyecto, pues obviamente empiezas desde abajo y vas creciendo y vas tomando experiencia y vas conociendo personas que también te impulsan a crecer. Sí, justamente porque esta pacientita que te digo, yo después de que terminé de estar con Xavi trabajando, yo ya no tenía un espacio para consultorio, lo hacía en mi casa, pero yo tengo un cachorro y ladra mucho, entonces de repente era muy incómodo que de repente llegaban las personas, ¿no? Y a casa y era wow, y empezaban a ladrar y ya no escuchaba lo que decía el paciente, me distraía, entonces dije, a ver, no creo que mi casa no es una opción en este momento. Sí. Y justamente ella me habló de un espacio donde podía como dar asesoramiento psicológico, trabajar ahí, y yo me puse en contacto con el doctor y ya le pregunté si estaba el espacio y demás, y me dijo que sí. Entonces vi el espacio y se me hizo muy lindo, muy cálido, muy ad hoc al espacio de terapia, y dije, mira. Y fue como, si te das cuenta, poquito a poquito las personitas que he ido encontrando como ese empujoncito, así como hacia tu camino. Y pues ya fue como, ahorita actualmente sigo estando en ese consultorio, pero sí fue como en parte gracias a esa pacientita que fui conociendo y que me dijo, mira, este es espacio, ¿no? Y puedes trabajar ahí. Y fue como, mira, está muy bonito. Y me agrada mucho el espacio, es muy cómodo, muy cálido. Y ahorita que, bueno, sigues teniendo el consultorio y que estás de docente, ¿cómo acomodas los tiempos? Es bonito, pero es un poquito complicado a veces, porque, por ejemplo, yo inicié hace un año, en otoño. Y en ese periodo de otoño 2024, yo empecé a dar clases. Fue algo curioso porque me di cuenta que me gusta la docencia. Hay cosas que como todos cuando empezamos tenemos que ir pues mejorando, perfeccionando, pero como tal me agrada, me gusta, y pues me dieron unos horarios donde estaba lunes, martes, jueves y viernes. Y decía, oye, ¿cómo le voy a hacer para las consultas? Porque pues es de 2 a 7, de 2 a 8, entonces era como, ¿cómo lo voy a acomodar? Claro, sí. Y pues gracias a Dios, a la vida, pues se puede como acomodar horarios, porque pues en las mañanas tengo consultas en línea. Entonces decía, bueno, esta la agrego así, esta la agrego aquí. Y en la noche, como hay un día en específico que puedes descansar, pues ponía todas mis consultas el miércoles, por así decirlo. Y eran todas mis consultas miércoles, y era como llenar ese espacio. Pero sí va cambiando. Por ejemplo, ahorita en el semestre en el que estoy dando, pues no voy solamente el miércoles, voy todos los demás días. Entonces trato como de acomodar espacios. Es a veces cansado, pero es muy bonito, porque vas como empatando esos dos trabajos, como tanto la docencia como la psicología. Los dos te gustan. Sí, me agradan mucho, son muy bonitos. Es como enseñar y también aprendiendo también. Claro, sí. Sí. Y yo creí que no tenías consultorio. Sí. Yo creí que no. Y creo que ya me habías comentado, pero y justo ahorita eso te iba a preguntar, si tenías consultorio, si estaba en proyecto un consultorio. Sí, pues es un espacio que estoy rentando. Por hora, porque como tal no es un consultorio ya establecido así como al 100,
pero ese espacio está totalmente adaptado como para la terapia psicológica. Entonces, es un espacio muy, muy bonito, muy cálido y me agrada mucho. Ya tengo un ratito ahí, está en la Santísima, cerca de donde está el Oxxo, hacia abajo. Ahí es con el doctor, entonces ahí como trabajamos y estamos como trabajando varias personitas. El doctor, la nutrióloga, ahorita se unió la podóloga y estamos también en la terapia psicológica. Entonces, sí, está tratándose de hacer como un espacio multidisciplinario, donde se trabaja en varias disciplinas y cada uno nos vayamos apoyando. Sí. ¿Y cuál es el público que más se acerca a ti, los jóvenes? Sí, más de los adolescentes y adulto joven, y más o menos son como esas personitas. También niños, pero creo que en ocasiones la terapia con niños es muy bonita, pero a veces es complicado por el hecho de que papá y mamá trabajan, o de repente es como difícil también cambiar como ciertas cosas que nosotros tenemos ya como adultos, ¿no? Creo que ha sido un poquito complicado con eso, pero me gusta trabajar con niños, me agrada mucho, y por eso esa parte de la terapia de juego. Pero ahorita actualmente me dedico más como en esa parte de los adolescentes y jóvenes, como más o menos de 12, 15 hasta 28, 30, que también tengo pacientes ya más grandes. ¿En serio? Sí, ya como de 50, 60, pero sí, es bonito porque pueden ir cambiando muchas ideas que se tienen erróneas o equivocadas de lo que es la salud mental, y dicen, mira, pues es esto otro, y así. Claro, sí. Y esas creencias, ¿no? Que a veces son como muy limitantes. Pero sí, en general es como mi público en cuanto a terapia psicológica. No, pues qué padre, y pues vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a hablar sobre la salud mental, que es un tema que Vale me comentaba que es muy, muy, muy extenso, muy grande. Sí. Pero pues ahorita vamos como a tocar ciertos puntos para que ustedes puedan tener esa información. Sí, pues un poquito de lo que es salud mental, pues es ese bienestar, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito, que de repente podemos estar o mostrarnos bien, pero a solas o internamente estamos sintiéndonos tristes, ¿no? Que a lo mejor hace poquito lo veía con una paciente, que puede que de repente te sientas como sin ganas de socializar con las personas, a lo mejor ya no quieres ni siquiera platicar con tus amigos, ¿no? Eso que te agradaba antes ya no te agrada tanto, ¿no? Sí. Ya no te produce esa satisfacción. Y creo que cuando uno tiene buena salud mental o una salud mental dentro de lo estable, es como mantener esas actividades, socializar con las personas, hacer amigos o tener tus amigos, sentir ese bienestar, ¿no? Emocional. Pero cuando falta esa salud mental, ¿no? Creo que ese bienestar emocional se ve un poquito afectado. Entonces, sí es algo muy complejo, ¿no? Y creo que siempre hay que tomarlo con un tema delicado, ¿no? Porque hay muchas formas como de ver la salud mental, ¿no? Y creo que la principal es como tratar de prevenir que se llegue como a una depresión, la ansiedad, ¿no? Porque a veces esos dos temas son los que más abundan, ¿no? En los espacios terapéuticos, pero sí es difícil a veces como tener una buena salud integral en esta parte de salud mental, física y demás, porque pues desconocemos, ¿no? Cómo mantenerla. Y es un trastorno, bueno, dentro de la salud mental hay muchos trastornos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Hay infinidades, entonces creo que los más que te podría comentar, pues es este tema de la depresión, la ansiedad, el tema de los trastornos alimenticios, que también son muy amplios y que a veces no se hablan mucho, no se desconoce también, y hay otros que son un poquito más fuertes, que también podríamos comentarlos, pero creo que dentro de esos son los que más he visto que existen aquí en San Pablo, que van por como, ¿cómo se puede decir? Como por categorías, van avanzando conforme pasa el tiempo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener como un nivel de depresión muy leve, ¿no? Moderado y severo, que ya es como esa parte de que empieza como a tener pues pensamientos suicidas, ideación suicida y demás, y empieza a ser como esta parte que afecta a la persona. Pero como tal, puede decirse que hay como rangos para llegar a un trastorno, ¿no? Igual hay trastornos de la personalidad, entonces ya es como materia de estudio, de investigación,
de poder como esta parte de estudiar cierta materia de psicopatología, que como tal no he visto mucho respecto a que exista aquí, pero sí hay personas que tienen como problemas de personalidad, ¿no? Que de repente a lo mejor un tema de esquizofrenia, ¿no? Que también sí hemos visto un poquito respecto a ello aquí en San Pablo, ¿no? Con las personas que luego vemos. Que es muy curioso cómo a veces pueden llegar como a burlarse, ¿no? Como que decir, la señora que conocemos, ¿no? Que de repente está como en la calle, pero no conocemos las condiciones mentales en las que está. Claro, ¿no? sí. Y hay muchas situaciones. Ese trastorno de personalidad es el que a veces mencionan de trastorno de doble personalidad. Sí. Ajá, es que tiene varios nombres, ¿no? De repente lo conocen como bipolar, que ya no se usa ese término, límite, ¿no? Límite de la personalidad, que se conoce también como borderline, que es como estar al límite de, ¿no? Donde este cambio de estado de ánimo, puedes estar muy feliz, puedes estar muy enojada, pero cambias drásticamente de un estado a otro. Que como tal es un tema del cual no se habla mucho, pero sé que hay muchas personitas que pueden llegar a estar pasando por ello, ¿no? Y que a veces es difícil y que de repente dices, es que te enojas muy rápido, estás muy feliz. Y creo que si se trabaja, creo que puede llevar como a una parte estable, ¿no? Como tal. Pero a veces también viene otra parte, el estigma de ir al psiquiatra, ¿no? Porque, por ejemplo, ese trastorno pues va acompañado de psicoterapia, ¿no? Sí, claro. Pero es un modelo específico para trabajar con él y muchos lo usan con esta parte de la parte cognitivo-conductual, ¿no? Aunque hay otros modelos, pero sí es necesario como esa parte psiquiátrica y es otro tema del cual es complicado, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que vayamos al médico por temas de salud mental, ¿no? Sino es más como, ok, el doctor para el estómago y demás, pero también está como ese doctor o médico para esa parte de a ver qué está pasando aquí en el cerebro, ¿no? Y creo que a veces hay como mucho miedo de tomar medicamentos psiquiátricos, ¿no? Como para el tema de la personalidad, como para el tema de la esquizofrenia, que también es un medicamento que pueden tomar como para estar estables, ¿no? Y tener un contacto con la realidad. Pero cuando se desconoce, pues es como decir, ahí está esa persona que ya no sabe, ¿no? Ya se perdió, está loquita, ¿no? Pero justamente no, creo que son esas desinformaciones que existen respecto a las enfermedades que muchas veces no se previenen ni se tratan, solamente como que se dejan pasar y avanzan y avanzan y avanzan hasta que se convierten ahora sí en un trastorno, ¿no? ¿Y por qué surgen los trastornos? ¿Ya es algo que traes y se desarrolla o es por ciertas cuestiones? Pues pasan muchas cosas, en eso sí es como multifactorial, ¿no? Puede ser el ambiente, puede ser esta parte sí hereditaria, ¿no? Pero es un cúmulo de muchas situaciones, ¿no? Si vamos a poner un ejemplo, una persona que tal vez tiene esquizofrenia, puede ser algo hereditario, no sé si mamá, el abuelo, la abuela sufrió de esquizofrenia, puede que el niño venga o tenga esquizofrenia, pero no es un determinante, porque también puede pasar algo aquí a bioquímico, cerebral, que puede generar esta parte de la esquizofrenia, ¿no? Aparte de los estados sociales, ¿no? Por ejemplo, si la mamá empieza a ver que el niño empieza como a tener alucinaciones, o de repente ve cosas y dice, bueno, a lo mejor, no sé, es algo más paranormal, ¿no? Porque muchas veces se relaciona con eso. A lo mejor tiene el don de ver cosas, y se empieza como a dejar, empieza a avanzar ese síntoma, ¿no? Y entonces, de algo que a lo mejor puede trabajarse al principio, se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, siempre como cualquier situación, cualquier enfermedad psicológica es multifactorial, ¿no? Pueden ser muchas causas y solamente podemos como tener pues una información específica de cada caso, ¿no? Porque cada personita es un mundo diferente, ¿no? Claro. Y creo que tanto cómo fueron educados, cómo fueron la crianza que tuvieron, cómo se desarrollaron, ¿no? Intelectualmente, físicamente, va a influir. Entonces, como tal, cada personita es muy diferente cómo se trabaja. Sí. Y bueno, las personas que hablan solas, pero no en el sentido de como luego vemos en las películas, ¿no? Sino de que están haciendo algo y están hablando, ¿también es un trastorno? No, como tal es una plática que tú tienes, ¿no? Y yo cuando empezaba a ir a terapia psicológica,
Mi psicóloga me decía, yo le platicaba, es que yo hablo solita cuando estoy haciendo algo. Sí, entonces en ocasiones cuando vemos a alguien, ¿no? En la calle incluso, ¿no? Yo lo veo aquí en San Pablo, que de repente pues vemos a personas que tal vez ya tienen esta parte de desarrollada de la esquizofrenia, o incluso algo más que a lo mejor ni siquiera sabemos, ¿no? Algo orgánico, algo aquí, que de repente nos reímos, de repente decimos, y yo he visto a veces videos y así, digo que creo que esa desinformación, ¿no? Nos trae como muchas situaciones de ignorancia, ¿no? Y de no conocer y decir, bueno, me burlo de esta persona. Pero ¿qué tal si alguien está pasando por algo parecido, Sí, ¿no? claro. Y es como está este estigma de que mejor no digo nada, ¿no? Y quedarnos callados. Por eso creo que la prevención, y he visto a muchos chicos también que van saliendo de la licenciatura, que empiezan con la prevención y luego suben imágenes a las páginas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde van a hacer talleres, conferencias, justamente para prevenir, ¿no? Esta parte con los niños, con los adultos, ¿no? Porque creo que hace falta mucha prevención en cuanto a salud mental. Y ya hay más campañas. Sí, sí, sí. Pues es que creo que van cambiando las generaciones, va habiendo más apertura, ¿no? Justamente mis alumnitos de sexto, de psicología, están haciendo como videos de psicología para adultos mayores, ¿no? Y concientizar qué pasa con ellos y demás, porque hay muchas cosas por recorrer, ¿no? En cuanto a psicología, aquí en San Pablo, porque todavía hay como falta más información, faltan más talleres, más personitas que se involucren, pero como tal, ahí vamos, un pasito a pasito. Oye, y bueno, ¿cómo se puede prevenir todos estos trastornos? Que dices que son muchísimos, ¿no? Sí. Pero pues los más conocidos son los que hace rato comentabas. ¿Cómo se pueden prevenir? Hay una parte aquí importante, la prevención y el tratamiento, ¿no? Porque como tal, lo que más quisiéramos es que se previnieran todas estas situaciones, ¿no? Tanto de ansiedad, de depresión, que la ansiedad como tal no es mala, es eso que te dice, cuídate, ¿no? O estás en peligro, ¿no? Y te mantiene alerta. Como en Intensamente. Como en Intensamente. Justamente, ¿no? Y creo que es una película muy linda como para describir ese tipo de emociones, ¿no? Pero ya cuando esa ansiedad rebasa, ¿no? Empiezas como a tener sudoración, te tiemblan las manos, empiezas como a sentirte como rojita, ¿no? Te pones muy nerviosa. Ahí ya es como una señal de alerta, ¿no? Que tu cuerpo te dice, oye, algo está pasando, ¿no? Sí, claro. Y creo que dentro de esa prevención es que aprendamos, o que sería bueno aprender a reconocer cuando nuestro cuerpo nos está mandando señales, ¿no? Y esta parte, ahí viene la prevención. Ok, entonces, ¿qué hago? Muchos recomiendan, y es algo de lo cual se tiene que seguir trabajando, el tema del mindfulness o la respiración consciente, ¿no? Que es esta parte que te ayuda a oxigenar, ¿no? Y a como sentirte más tranquilo. También hacer ejercicio, que de repente cuesta mucho, déjame decirte, Sí, pero claro. creo que es importante encontrar hacer ejercicio en algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, el yoga, que natación, que creo que ahorita hay aquí en San Pablo, de salir a correr, a lo mejor hacer tantita actividad física de bailar, ¿no? Pero creo que esos son como puntos que te pueden ayudar, escuchar música. Regularmente, la mayoría de la música que escuchamos es triste, ¿no? Y es como, ay, me pongo a llorar y todo, pero creo que hay cosas que no conocemos. Hay un estudio que nos dice que escuchar música feliz o menos triste nos puede ayudar como a sentirnos mejor, ¿no? Y la verdad es que yo lo he aplicado en mi vida porque yo antes escuchaba mucha música triste y sí cambia tu perspectiva, ¿no? Creo que a veces cambiar hábitos, cambiar formas de ser, de pensar, cuesta mucho. Claro, sí. Pero cuando lo empezamos a hacer, dices, mira, me siento bien, ¿no? Y creo que por experiencia te puedo decir que el tema de la ansiedad y la depresión sí se pueden trabajar, sí se pueden tratar y puedes sentirte mejor, ¿no? Que va a haber momentos, como todos en la vida, que de repente pase alguna situación familiar, alguna muerte, alguna pérdida, ¿no? Y de repente pues van a venir estos estados tristes, ¿no? De ansiedad, pero creo que si te agarras de la mano con cosas que te gustan, si te conoces un poquito mejor, porque también el tema de la autoestima es algo de lo cual, pues en ocasiones lo hablamos como superficial, ¿no? Como de te debes de creer y todo, pero es más que eso, ¿no? Es como esta parte del autoconocimiento.
También eso es algo muy importante, conocerte, qué te gusta, qué te desagrada, cuáles son tus habilidades, cuáles son esas áreas de oportunidad, porque como tal, no hay algo malo en ti, sino hay cosas que tienes que tal vez trabajar y hay otras que las tienes que aceptar como Claro, son, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, esa parte también es muy importante para esta parte de la prevención y sobre todo si de repente notas que te sientes mal, que algo no está dentro de tu rutina, ¿no? Como de repente digas, ay, como que me empiezo a sentir triste. O de repente tan solo con ir a comprar me pongo muy ansiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Esas señales es como, ok, entonces creo que tengo que ir como a terapia o al psicólogo, ¿no? O platicarle a alguien que si no tengo la posibilidad, a alguien que le tenga confianza a mis redes de apoyo, como, oye, me estoy sintiendo así, ¿no? Porque creo que guardar silencio trae consigo que se vaya acumulando, ¿no? Y es como una bolita de nieve, va bajando hasta que Sí, sí, explota. sí. Y sí es importante esa parte como de buscar ayuda. Ahí ahorita un poquito más de apertura, ¿no? Ahí te voy a dejar como esta parte de las redes sociales de la Claro. página y del espacio, pero también hay otras opciones, ¿no? Que podemos como buscar y creo que ahí te voy a dejar algunos espacios para otros psicólogos también que se dedican como a esta área. Pero sí es importante empezar a hablar de lo que nos duele, hablar de lo que estamos pasando, porque hablar es muy sanador, ¿no? Y creo que si tenemos un bienestar en la mente, en el cerebro, podemos estar bien en todas nuestras áreas de vida o tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Porque a veces es difícil estar bien al 100%, Sí, sí, porque a sí. veces el trabajo, la escuela, las relaciones entre parejas, ¿no? Novios, los amigos, todos, ¿no? Si te das cuenta, Sí, sí, sí. es difícil mantener un balance, pero creo que sí se puede, ¿no? Y creo que si de repente necesitas un empujoncito, una ayudadita, el psicólogo está como para poderte ayudar, ¿no? Y poder como agarrarte de la manita y decirte, vamos a ir paso a pasito, ¿no? Un paso a la vez, un día a la vez, ir trabajando ciertas cosas. Sí, poco a poco, no todo así ya déjalo. Sí, y justamente los talleres son esta parte como de prevención, ¿no? Como, a ver, vamos a hablar un poquito de salud mental, de esto, y que poco a poco la persona vaya dándose cuenta de que, pues, la salud mental es importante, Claro, ¿no? sí. Y que puede ir trabajándolo con cualquier psicólogo que ella considere, ¿no? Siempre y cuando, pues, también sepan qué modelo trabajan, no sé, si tienen cédula, porque de repente lo que pasó con la psiquiatra que salió famosa en la tele, que de repente no tenía como documentación, ¿no? Entonces sí es importante como buscar a profesionales de la salud que estén como, pues, preparados respecto a esos temas. Sí. Pues muchas gracias, Vale, por Sí, gracias a ti. hablarnos un poquito sobre la salud mental, que es un tema muy extenso, como Muy lo extenso. comentábamos, Sí, pero que no debe ser pudoroso, ¿no? sí, sí, Si, sí, sí. si tú crees que tienes algún trastorno o te sientes en depresión o cualquiera de los que Vale comentó, pues no está mal acudir y pedir ayuda a algún psicólogo. Sí, y que nunca dejen de buscar como opciones como para tratar ciertas situaciones, ¿no? Creo que a veces papá, mamá puede ser difícil pedir ayuda, a veces es un poquito más fácil, ¿no? Depende mucho del contexto en el que estemos, Claro. pero creo que es importante tener salud mental respecto a muchas situaciones, ¿no? Y creo que te agradezco mucho el espacio que se haya podido hablar respecto a ello. Y hay muchas cosas que todavía faltan, ¿no? Pero Sí, es como un claro. poquito de lo que se puede trabajar en salud mental. Muchas gracias, Vale. Gracias a ti, Sofía.